a mis hermanos pastores, que sean bienaventurados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está presto, el Señor está atento de nuestros corazones ante la presencia de Dios. Estamos ahorita pensando las cosas de nuestra vida para que sea la vida de nosotros. Más ha llegado a la presencia de Dios, que dice Jesucristo el Salvador, Él ha puesto nuestros corazones y de nuestra esperanza que no se pierda. Aún a los principios, cuando Dios nos llamó para ser siervos de Dios, cuánto Jesús te alegra por tus hijos amados que Dios ha puesto en nuestros corazones. Al lado de nuestros corazones estamos muy contentos porque Dios, a Jesús, el Salvador, que ha derramado su sangre, nos llamó, que nos puso por buen camino de Dios. Bueno, sobre esta, después, hermano, me voy a anunciar. Después que pase nuestro hermano Israel, vamos a hacer una oración especial porque el Señor Jesús está puesto nuestras peticiones. Cada vez tenemos la vida con tanto necesidad, pero dice que tú la oración de los santos ha llegado hasta la presencia de Dios, hasta los tercer cielos. Por eso, hermano, estoy informado que llegaba la palabra de Dios, especialmente vamos a hacer oración para con todos los enfermos, para con todos los pastores, para con todos los instrumentos, porque todos los instrumentos están puestos. El paso la mente, dedicadamente a la presencia de Dios, para alabar, glorificar el nombre del Señor. El Dios de los omnipotentes, Jehová, dice Jehová, donde quiere que tú vayas, Dios te necesita. Clámame, clámame, Dios te necesita. Así que, hermano, después termina la palabra de Dios, entonces vamos a hacerlo. Basta nuestro hermano Israel, basta la palabra de Dios. Vamos a estar atentos de la palabra de Dios. Palabra del Señor que queda grabado. Muchas gracias, Pastor Patrocinio, Dios bendiga su vida. Para mí es un honor, es un privilegio estar con todos ustedes. Alabo al Eterno por esta preciosa oportunidad. Bendigo su nombre por esta obra aquí en Mecayapan, con todos los pastores, todas las familias que están aquí reunidas. Les doy un saludo muy especial del pastor Marcos Oz, mi pastor que está en Francia, que radica en París. Que el Señor les bendiga.
Y que Dios siga prosperando la obra en sus vidas. Mi esposa, mis hijos, les manda un saludo muy especial. Y les bendigo en el nombre del Señor. Y un saludo muy cordial de parte de la iglesia que yo pastoreo en la Ciudad de México, Nuevo Estilo de Vida. Ustedes son un pueblo muy bendecido. Ustedes son una lengua bendecida. Nuestra nación, su lengua original de nuestra nación es el náhuatl. Yo recibí un ejemplar del Nuevo Testamento en náhuatl, el cual me están obligando a aprender náhuatl. tomar una enseñanza express. Y bueno, si alguien tiene un diccionario que quiere permitir observarlo, tenerlo, va a ser un placer poder contar con ello para aprender náhuatl. Dios bendiga sus vidas, en verdad. A las personas que están allá atrás, que nos acompañan, les invitamos a pasar a sentarse aquí adelante. No cobramos, al contrario, hay una gran bendición para sus vidas, para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre de misericordia, Dios de los cielos, tú eres el mismo que hoy, de los siglos de los siglos, que eres eterno y que tu nombre es santo. Eres el Dios desde la eternidad, de generación, que fiel es tu nombre, que tú eres verdadero y auténtico, que fuera de ti no hay Dios, que solamente en ti está la verdad. Los hijos del mismo amor que nos acercamos a tu oración. En esta noche, que el poder de tu palabra se manifieste sembramos tu palabra en mente, en la televisión, en nuestra vida, en el nombre de Jesús, que necesitamos a ti, sin ti somos nada que nada, separados de ti, pero por eso esta noche que nuestra vida, nuestro todo, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se tiempo, ¿por qué no le regalas una sonrisa de verdad? Y le dices, te felicito, que saludos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te felicito por estar aquí. Qué bueno que vinieron, qué bueno, pero siempre ya te bendiga. No por la que no más cuando te voy a saber que siempre tiene el espíritu. Entonces ahora siempre a valorar a nuestra familia. El día que había salido desafiados, amar nuestra familia. El día que salimos desafiados por el poder de la palabra de Dios para atesorar, para valorar, para amar a nuestra familia. Y entendimos que no te bendecido esta familia, porque en Jesucristo conforme a la sana doctrina, conforme al nuevo testamento, en Jesús se cumple la promesa a Abraham, que
ti serán benditas todas las familias de la tierra. En mi vida profesional, por un milagro de Dios, yo tuve la oportunidad, la enseñanza de parte de Dios, de trabajar con el pueblo judío. Gente acaudalada de la Ciudad de México. En mi vida profesional, como asesor financiero, porque soy un banquero. Yo puedo tener ese trato con judíos de diferentes familias. Las familias de las cuales no puedo nombrar por ética, por seguridad de sus propias vidas, los más acaudalados de México. Pero dentro de esas familias también tuve la oportunidad de asesorar financieramente a rabinos. Y tuve que ponerme a estudiar y entender más la Biblia, también las costumbres hebreas. Pero yo quiero que tú y yo vayamos a la costumbre de la palabra de Dios. Porque su palabra es verdad. Porque su palabra es espíritu y espíritu. Si en esta noche tú no sales convencido del poder de la palabra de Dios, te invito a que mañana vengas para que salgas convencido. ¿Cuántos dicen amén? Pastor Patrocinio, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad, Pastor David, Pastor Hilario, a los alumnos de la facultad, Jeremías, a Tomás, a todos los hermanos, de veras, muchas gracias. Me han tratado como príncipe del pueblo de Dios. Me han dado manjares, me han dado una atención de primera. Mi hermano Paco está ahí atrás, levante su mano y yo voy a identificar el yerno de mi hermano Saúl. Dios bendiga su vida. Me han tratado, veas, ahorita no está Miguel, pero el hijo de mi hermano Hilario, gran amigo, también ya alumno de la Facultad de Teología, me han tratado, en verdad, y me han hecho sentir, en verdad, tan importante que mi corazón aún sigue conmovido de esta preciosa atención, en verdad. Estoy admirado del trabajo de las mujeres que están allá atrás, como hormigas, que no se cansan, que no se quejan. Estuve compartiendo unas fotografías del trabajo que están haciendo y empiezan los comentarios de alumnos y amigos de la facultad. En verdad se ve el brillo de Dios y esa paz en el corazón. Y estas mujeres que trabajan con las mujeres de Proverbios capítulo 31. En verdad, gracias a Dios por sus vidas. Lejos de venir a ministrar y compartir la palabra, yo estoy siendo muy ministrado por la actitud, por el amor, por la pasión que tiene por el evangelio. Por eso les vuelvo a repetir, ustedes son un pueblo bendecido, son un pueblo extremadamente bendecido. Tal vez ustedes creen que por no estar en la ciudad, o por no tener otros avances aquí en su ciudad, es decirles que ustedes no necesitan nada porque lo tienen todo en Cristo Jesús. Ustedes tienen todo en Cristo Jesús. Los de la ciudad necesitamos lo que ustedes tienen. Esa paz, esta calidad de vida y este confort en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué te parece si me regalas una sonrisa? No puedo decir su nombre porque no lo conozco, pero me tuve 30 palabras rojas. Estamos listos para ver. Tenemos que disfrutar la presencia, tenemos que disfrutar el instante, tenemos que disfrutar el momento de la vida. Porque estamos aquí, aquí está su presencia, y estamos bendecidos porque Dios está en medio de nosotros. ¿Amén? Entonces, en el capítulo, otra vez en Génesis capítulo 2, comenzamos. El tema de esta noche es llamados a bendecir. Padres, somos llamados a bendecir. Padres, somos llamados a bendecir a nuestros hijos. Dice la Escritura en capítulo 12, versículo 1 al 10. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré.
y engrandeceré tu nombre, y será bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tuvo un padre que se llamó Taré. Taré tuvo un padre, y ellos tienen de ser hijos de la línea de Nubí. Ellos son los semitas, tomen su lugar. Ellos son los semitas. Y me llama mucho la atención, y pongan mucha atención, porque Taré no bendijo a Abraham, sino fue el mismo Dios. Y Dios quiere bendecir tu vida, porque la bendición de Dios comienza en una persona que tiene fe. Por eso el padre de la fe, porque le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Cuando alguien le cree a Dios, comienza a seguir. Cuando alguien le cree a Dios, comienza a crecer esa fe. Y cuando alguien decide obedecer a Dios, comienza la bendición en la vida de esa persona. Tal vez son tus padres, tal vez son tus abuelos, tal vez son tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tatarabuelos, no sé. Pero alguien comenzó a creer, tal vez tú eres el primer cristiano, la primera persona que le creyó a Dios. Pero Abraham comienza a cambiar la historia bíblica de una forma tremenda. Las evidencias babilónicas hablan de Abraham en la rueda, en Persia, en Egipto, y todos tienen la evidencia existencial, la evidencia arqueológica, la evidencia histórica de que Abraham no fue una leyenda, sino fue un hombre como tú y como yo, que le creyó al Señor porque Dios se le reveló. Dios quiere revelarte a tu vida y Dios quiere revelarte a tu corazón, porque Dios tiene la intención, la gran intención, el gran deseo. Él tiene la determinación de bendecir tu vida. Qué importante tú eres para Dios. Qué importante es tu vida. Que Dios conoce tus pensamientos, no de todo lo que tú anhelas. Y Él te quiere bendecir. Tú tienes que creer que el Señor nos quiere bendecir. Estoy seguro que Dios dio el deseo, el anhelo y la determinación para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, más de 3 veces le dijo a Abraham que le voy a bendecir. Y en el capítulo 17, versículo 16 de Génesis, le dice, y la bendeciré, pues está hablando de Sara. Y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y está hablando Dios que si quiere bendecir a Abraham, también quiere bendecir a Sara. Y si quiere bendecir a Sara, también quiere bendecir a Abraham. Y Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor. Dios de misericordia, es un Dios que quiere bendecir al papá y quiere bendecir a la mamá. Y cuya mujer no quiere nada con Dios, la va a bendecir a través de este varón que sí crea. Pero si la mujer le cree y el varón no cree, no le cree y no quiere nada con Dios, Dios lo quiere bendecir a través de ella. De manera que Dios da oportunidad en uno y en otro, pero es más poderoso cuando los dos le creen. Es más poderoso cuando los dos tienen la misma fe, pero es más grande cuando los dos tienen la determinación de creer, de obedecer y caminar con Dios. Cordón de 3 dobleces no se romperá. Y cuando Dios está en medio de la pareja, cuando Dios está en medio de los padres y tiene los mismos propósitos, la misma visión y tiene la misma intención de agradar al único Dios verdadero, esto va a hacer la diferencia. Padres, necesitamos caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amar, papá, caminar con Dios. Dios, somos unidos en esta comunión, en esta misma intención, en este mismo propósito. Porque Dios quiere bendecir a mi mamá. El tema de esta noche se llama llamados a bendecir. Llamados a bendecir. Y en el mismo capítulo 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré
y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dios aún pensaba en Ismael, aunque no era el hijo de la promesa, y no era el hijo de Sara. Pero Dios disimula nuestros errores, nos perdona, porque mucho es su gracia. Y si nuestros pecados fueron rojos, Él los hará que sean blancos, ¿verdad? Es decir, que nos puede limpiar. Y no importa cuál sea nuestro pasado y cuál sea nuestro trasfondo, porque Dios ya pagó el precio en la cruz a través del sacrificio de nuestro amado Jesús. Y Él ya sepultó hasta lo más profundo del mar nuestros pecados. En la tarde estábamos en esa algarabía del sacrificio de la vaca y del toro, que servirá de gran apetito para esta tertulia. Y yo quería ir allá al domo porque me gustó mucho el evento del año pasado y dije, ¿qué hay allá? Y estuve yo visitando los puestos, pero llegué con una mujer que tenía ojos tristes y le dije, ¿cuál es su nombre? Y me dijo, soy Margarita. Y le dije, Margarita, Dios te ama. Me dijo, sí lo sé. Margarita, he venido desde muy lejos para decirte que Dios te ama y Dios quiere que regreses a Él. Y me dice, sí, yo soy, le dije, ¿eres cristiana? Me dijo, sí, pero más que cristiana, soy hermana separada. Le dije, ¿por qué te pones esa etiqueta? Porque me he separado de Dios. Margarita, vuelve a Dios porque Dios te ama. El pecado, Dios no me va a perdonar. Tú eres la única que te condena porque te acuerdas de este pasaje bíblico cuando el Señor le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te quieren apedrear? ¿Dónde están los que te acusan? Pues ni yo te condeno, vete, no peques más. Regresa a Dios, Margarita. Regresa al Señor. Ella dijo, yo iba a la iglesia de la luz del mundo. Le dije, no, está esa iglesia, no venís al camino. Vuelve al Señor con todo tu corazón. Y permite que Dios perdone. Que Dios perdone tu corazón y quite esta carga. Muchas veces nos autoetiquetamos que estamos malditos. Muchas veces nos autoetiquetamos como venimos de familia pecadora. Creemos que Dios no nos puede bendecir, Dios no nos puede perdonar. Pero Dios quiere bendecir hasta 1000 generaciones de los que le aman. Dios quiere bendecir hasta 1000 generaciones y tú no sabes cuánto va a durar esa tierra. Pero a lo mejor hoy puedes provocar que Dios bendiga todas sus generaciones. Con una determinación, con una decisión y con esta gran oportunidad de volverse a Dios. Capítulo 22, aquí dice 17, 22, 17, perdón. De cierto te bendeciré, le vuelvo a decir, y te multiplicaré, y tu descendencia será como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¡Wow! Dios le confirmó y le habló y le volvió a decir que Dios quería decir a Abraham que a su descendencia. ¿Por qué? A veces somos olvidadizos. A veces se nos olvida que Dios tiene un plan para nosotros y que su plan es grande, que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y sus pensamientos no son de mal. Que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, de amor, de bien y no de mal. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien, nunca de mal. Así piensa bien, nos pide bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos te creen? Que te crees al Señor y tu palabra. Él te para oír.
Lo que dice el Espíritu se quiere bendecir. Y entonces, Dios le da a Abraham, pero al partir Abraham, al dejar esa tierra, le da la misma promesa a su hijo Isaac. Y le dice Isaac en el capítulo 26, versículo 24, dice que se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre. Wow, no temas, porque yo estoy contigo y yo te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Wow. Por amor a su padre, porque no es bien, sino que el segundo punto, él es cabal, él es volumen, él no es por el clima ni por la economía, él es el Señor, él es certeza, él es verdad, él es fe, él es el Dios, él es el Dios de nuestro corazón. Lo mismo que le dijo a Abraham, ahora se lo dice a Isaac, por amor a tu padre. Qué hermoso. Qué hermoso. Porque se retira Isaac en la escena bíblica y ahora está Jacob. Capítulo 27, ¿ya lo tienes? Capítulo 27, versículo 21. Y dice: Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, ¿sí? Te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Porque tú te acuerdas que estaba a punto de morir, que era un anciano, había perdido la vista, Isaac, y entonces Rebeca había planeado junto con Jacob que iba a recibir la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Y en ese momento les pidió, pues, mi hijo Esaú, el primogénito, que es cazador, que me traiga un guiso, y Rebeca le ayuda a Jacob a hacer el guiso. Dice el versículo 22 que se le acercó a Jacob, a su padre, y le palpó y le dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú, porque él se puso una piedra en su brazo para engañar a su padre. Pero fíjense nada más. Y el 24 dice, el 23, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Y dijo también: acérqueme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también el vino y bebió, y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se le acercó y le besó. Y olía a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: escucha conmigo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante, pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendigan. Y aconteció que luego Isaac acabó de bendecir a Jacob, había puesto sus manos sobre de él, había proferido la bendición eterna, había proferido una gran bendición sobre la vida de su hijo, que no era el primogénito, pero que le habían vendido la primogenitura. ¿Se acuerdan? Con un guiso. Y entonces aconteció que luego Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvía de casar, e hizo también guisos y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, dijo: ¿quién eres tú? ¿Y quién
Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Se entristeció, perdón, grandemente, dijo, ¿quién es el que vino aquí? Trajo casa y me dio, y comí todo antes de que tú vinieses. Ya lo vendí, ya lo vendí, y no hay vuelta atrás. Lo que solté sobre de él es irrefutable. Lo que puse sobre de él, nadie se lo puede arrebatar. Lo di, y está hecho. Padres, ¿hace cuánto que no bendices a tus hijos? Padre, ¿hace cuánto, aunque estén tus hijos a distancia, que no les llamas y les dices que Dios te bendiga? Que Dios te bendiga. Yo recuerdo que de lo que primero me pesó cuando perdí a mamá, a los 15 días que entregué mi vida a Cristo, que cuando cerraba la puerta del departamento, no escuchaba tu voz que me dijera, hijo, que Dios te bendiga. Me quebrantaba cerrar la puerta y no escuchar su voz. Pero entonces mi papá comenzó a tomar una vez más su papel de sacerdote. Él no oraba por mí. Él no me ponía manos. Pero yo ponía mi cabeza en sus manos y le decía, papá, bendíceme. Mi mamá me puso Israel, pues no me voy hasta que me bendiga. Y decía mi papá, está bien, yo viajaba por la República, en esa profesión de banquero, supervisaba oficinas, y a veces en mis tiempos libres le marcaba, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo tenía algunas dificultades profesionales, y entonces le decía, papá, por favor, ora por mí. Dijo, que yo me voy a dormir. No, papá, ahorita, donde estés, ora por mí, por favor. Y me decía, está bien, hijo. ¿Puedes orar? Sí, papá. Ora por mí. Porque necesitamos como hijos ser bendecidos. Tus hijos necesitan escuchar que tú les bendices, que tú los levantas. Y hay unos traductores en Mixteco que están uno a otro traduciendo la escritura. Guarden silencio para que todos escuchen la traducción de mis hermanos. Nos están traduciendo el español al Mixteco, o a lo mejor otra lengua, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, escuchen esto. Todos nuestros hijos necesitan oír que nosotros como padres les bendecimos. Hay una necesidad en el corazón de Dios. Hay una necesidad en el interior, esta necesidad de identidad paternal con papá. Necesitamos, por favor, escuchen, nuestros hijos necesitan oír que les bendecimos. Les bendecimos. Me quedé tan acostumbrado a que mi papá me bendijera que lo primero que extrañé cuando yo tomaba mi auto, voltear al asiento del copiloto, ver un vacío y no poder tener esa dicha de escuchar la voz de mi papá que oraba cuando viajábamos, porque a veces me lo tenía que llevar a las diferentes regiones donde yo trabajaba. No había quien me lo cuidara, yo tenía que cuidarlo. Me tocaba cuidarlo. Y mi papá comenzaba a hacer la oración y comenzaba a pedir al Señor protección para salir. No saben cuánto tiempo estuve llorando y llorando la ausencia de mi papá, porque estaba acostumbrado a escuchar que él me bendiciera, que él me levantara delante de Dios y me decía, como hijos, aunque nuestros padres ya no están, dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Y seguimos teniendo esta necesidad paternal. Pero entonces ahora tenemos que sustituir a nuestros padres por nuestro Padre Celestial y encontrar en él identidad. Y entonces cambiar este vacío y esta necesidad humana que solamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo puede ser satisfecha, puede ser sanada, puede ser cubierta y puede ser bendecida. ¿Cuánto
padres, necesitamos bendecir a nuestros hijos. Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Y vamos a seguir viendo la historia de lo que va a suceder con Jacob. Capítulo 48 de Génesis. ¿Somos llamados a qué? Somos llamados a bendecir. Dice Éxodo 48, 20, los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Hubo allí un grupo donde Jacob profirió una bendición más fuerte y más grande en la vida del segundo que en el del primero, porque la generación postrera será mejor que la primera y se cumple la palabra. Regreso a Génesis capítulo 48. Versículo 20, y luego el 21, y dijo Israel a José, he aquí que yo muero, pero Dios estará con ustedes. Pero Dios estará con ustedes, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo he dado a ti una gran parte, más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo, con mi espada y por mi arco. Dice el capítulo 49 en mi Biblia, Saúl, dice el título, José bendice, Jacob, bendice a sus hijos. Y dice el versículo 1, entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse, ¿sí? Y les declaró, reuníos y escuchad, hijos de Jacob, escuchad de vuestro padre Israel. Y comienza a dar una bendición para Rubén en el orden de todos sus hijos, pero sucede que cuando llega con José, Dios pone en su boca una bendición más grande. Ustedes saben que José fue el hijo del amor de su vida con Raquel. ¿Se acuerda de la túnica de colores? Una túnica fina que le compró a su hijo. ¿Cómo José pareciera ser que absorbió el temor de Dios, el conocimiento y la revelación de Dios? Y fue un joven temeroso de Dios, que todo lo que tocaba prospera. Y que todo lo que hacía era bendecido por Dios. Y era notorio ante los egipcios que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba con José, porque José estaba con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya me estaba espantando aquí. Estoy preguntando, ¿qué es lo que me está queriendo distraer? Ya me dijeron. Pero leen el versículo 25 de Génesis 49. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del cielo. La bendición que profirió sobre José fue una tremenda bendición espiritual. Dentro de las preguntas que yo me hacía al tratar con los judíos, con este pueblo especial, yo me preguntaba por qué este pueblo es un pueblo tan bendecido. ¿Por qué es un pueblo sumamente bendecido? Porque Dios bendijo a Abraham. Porque Dios bendijo a Isaac. Y Dios bendijo a Jacob. Porque Dios no cambia.
Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque Abraham bendijo a Isaac, porque Isaac bendijo a Jacob, porque Jacob bendijo a sus hijos, en especial a José. Porque Jacob bendijo a sus nietos, y Efraín y Manasés alcanzaron bendición y tuvieron herencia entre las tierras, a repartir las tierras como si fueran hijos. ¿Hace cuánto que no bendices a tus hijos? ¿Hace cuánto que tú no bendices a tus hijos? Mi hijo Gerson estaba muy enfermo, hirviendo temperatura, y nada de los medicamentos que el doctor le había recetado, ninguno le había hecho efecto. Y entonces me grita y me dice, papá, ora por mí. Dijo, ¿quieres que oremos por ti? Claro que sí. Comenzamos mi esposa y yo a orar por Gerson. Al siguiente día, Gerson estaba viviendo. Porque la oración de un padre es escuchada en su trono. Porque Dios escucha el gemir de un padre y una madre que anhela que sus hijos sean bendecidos, sean prosperados, sean sanados, sean restaurados. La oración de una madre fue hermosa. La oración de un padre es poderosa. Y esta bendición es precisamente una oración delante del Espíritu de Dios. Dios nos ha dado potestad y autoridad para bendecir a nuestros hijos. Noé bendijo a Sem, pero maldijo a su familia, porque vio su desnudez. Y hay padres que se justifican en eso para maldecir a sus hijos. Pero los verdaderos cristianos que aman y temen a Dios jamás maldicen a sus hijos, sino los bendicen. Aleluya. Lo que más extrañaba de mi papá, su amistad, su compañía, sus consejos. Pero cuando mi papá oraba por mí, yo sentía la unción de Dios que regresaba a mi corazón. Yo sentía la presencia de Dios sobre mí. Porque ¿qué anhelamos los padres de nuestros hijos? Yo veo que Gerson sirva a Dios. Me dice, papá, yo no quiero ser pastor. Papá, a mí no me digas que sea pastor, a mí no me digas que sirva. Hoy dice eso. Cuando era pequeño tenía otra. Le dije a mi esposa, no te convoques. Yo decía lo mismo. Porque el llamado no es una herencia, el llamado viene de Dios. Y el que me conviccionó fue el Señor. Así que no me preocupo que mi hijo Gerson dice, sí, hijo, no te preocupes. Yo digo a mi mente, ese asunto no es mío, ese asunto es de Dios. Porque el que llama es el Señor. Y el que quiere bendecirte en esta noche es Dios. Samuel, dice, papá, no sé qué ser pastor. Yo quiero estudiar teología, yo quiero ser científico, quiero ser ingeniero, y también como tú, yo voy a trabajar y voy a servir en la obra de Dios. Qué bueno, Samuel, que jamás abandones este pensamiento. Que nunca abandones este pensamiento y esta intención de tu corazón de poder servir al Dios vivo. Le digo a mi amigo Samuel, me voy de viaje, ora por mí. Papá, ¿tienes que orar ahorita o que ore en la noche? Como tú quieras. Pues yo quiero orar ahorita contigo. Y me dice Samuel, dijo, así o me pongo de rodillas. Papá, como tú quieras. Comienza con todo su corazón. Dios, yo te doy gracias por mí. Yo te pido que tú lo bendigas. Gracias porque haces crecer el ministerio. Señor, usa mi papá. Usa mi papá. Qué hermoso, porque ellos han aprendido que nosotros les bendecimos. Mis amigos judíos me invitaban a sus fiestas. Estuve en ellos en Pesach, estuve en Rosh Hashanah, estuve
los tabernáculos, estuve en el año nuevo judío y también estuve en un Shabbat. ¿Sabes? Cada 8 días los papás bendicen a sus hijos, aunque sean grandotes, tengan canas, estén encorvados y estén limpiados. Porque como hijos necesitamos la bendición de nuestro Padre Celestial destacada en la boca y en las manos y en el corazón de nuestros padres. Necesitamos oír que somos bendecidos, que Dios nos quiere bendecir y que nuestros padres cumplen este principio de bendecir a sus hijos. Padres, no pongan en enojos, no hayas a sus hijos. No sean ásperos con ellos. ¿Cómo te trata Dios a ti? ¿Cómo te trata Dios a ti como su hijo? Con amor, con compasión, con misericordia. Te decía yo el día de ayer, extraño mucho a mis hijos, extraño olerlos, extraño abrazarlos. Desde bebecitos los cargaba, los petrujaba, los aventaba arriba, jugaba con ellos. Tengo tantas anécdotas de ellos. Se aman a un hijo. Tenemos que ejercer nuestra paternidad agradando el corazón de Dios. Tenemos que ejercer esta autoridad que Dios nos ha dado para desatar prisión sobre nuestros hijos. Y si ellos se han maldecido sus actitudes, nosotros encarguemos de enderezar sus vidas en oración, encarguémonos de enderezar sus vidas bendiciéndolos. Nuestros hijos necesitan nuestra bendición. Por eso, Dios le dijo a Moisés, dale esta instrucción a Aarón para que los sacerdotes bendigan a todo mi pueblo. Vayamos a Números capítulo 6, versículo 23, pónganse de pie, que estamos terminando. Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés, el Señor, el Todopoderoso, le habló a Moisés. Y le dijo, al sumo sacerdote y a todos sus hijos que son sacerdotes. Y le dice, a ti vas a bendecir a los hijos de Israel, diciendo, junto conmigo, por favor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice el versículo 23, y pondrás el nombre sobre los hijos de Israel. Y él dice, que él los va a bendecir. De manera que la bendición no es de nuestra boca ni de nuestra autoridad, sino del poder de Dios. Pero nosotros hemos sido enmudecidos y nuestra lengua se ha pegado a nuestro paladar, porque tal vez hemos dejado de bendecir a nuestros hijos. El que se encarga de bendecir, de extender la mano como ayer lo hizo el pastor, es él. Pero tú como sacerdote de tu casa tienes que tocar la cabeza de tus hijos, tocar su hombro, tocar su espalda, bendecirlo. Yo quiero hacer un llamado en esta noche a todos aquellos que nunca tus padres los han bendecido, que vengan a este altar. Este llamado es a todos aquellos que en su vida nunca sus padres los han bendecido. Nunca los bendecieron, aunque sus padres ya no están. ¿Habrá alguien que nunca lo bendijeron? El llamado es
para aquellos que sus padres no los bendijeron, sino al revés, los maldijeron. Dios bendiga tu vida. Eres una valiente. Eres una guerrera de Dios. Hay alguien que te ama. ¿A quién tengo yo en los cielos? Imagino. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aunque tu padre, aunque tu madre te haya abandonado, Dios te ha perdido. Tal vez mamá no está, pero hoy el Señor te quiere a ti bendecir. El llamado es para aquellos que nunca fueron bendecidos. Al contrario, recibieron pan, recibieron castigo, recibieron amenazas, recibieron pedazos. Hoy tu Padre Celestial, hoy tu Padre Celestial, que está en los cielos y en un lugar donde se le invoca. Hoy tu Padre Celestial, sí, tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial que tenga. Hoy tu Padre Celestial va a poder cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Jacob bendijo a José y a todos sus hermanos. Bendijo incluso a todos sus hijos. Yo les bendigo. Papá, yo te bendigo. Te encantó. Te encantó por no permitirme. ¿Ves? No te sabes que abandonar. Tal vez te dejaron libres, te perdono. Te perdono. Yo le voy a pedir a estos pastores. Y quiero que le diga hermano, hermano, sigue trabajando. La iglesia ahora en la bendición. Este el pastor de esta iglesia. Él es padre de este. Él es padre. Estamos aquí, Señor. Con todas nuestras con todas nuestras
Estamos mal. Muévame. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Ponga tu mano, Señor. Conoce, Señor, la necesidad de nuestro alma, porque tú eres el Espíritu que conoce. Señor, un mediador de la vida. Ponga tu mano, Señor, esta hora, Señor, te clama misericordia, Padre, para siempre. Por los siglos de los siglos, tu palabra dice, tu palabra solamente Jesucristo, médico, y celestial. Aleluya. Contento, agradecido, aleluya. Hermano, aquí estamos presentes con nuestro hermano Israel. Por un testimonio, nuestro hermano Israel, que Jesucristo lo capturó, Sancho al madre. Desde ahí, el Espíritu de Dios le capturó para que venga a predicar el Evangelio. Porque Jesucristo no nos dio el espíritu de cobardía, nos dio el espíritu de poder. Campaña, apresura mañana, apresura, estamos, mañana vamos a empezar más tempranito, para que nos dé tiempo, mañana vamos a recibir un comidita, déjalo bien, apresúrate, mañana tempranito, a buena hora. Vamos a comenzar servicio a las 5 de la tarde. Para que esta hora estamos aprovechando la bendición de nuestro Señor Cristo, maravillosamente Dios ha puesto.
Es el trono de Dios, que nunca, pero Dios ha puesto. Dios ha puesto. Por eso, Julio, la campaña. Porque Jesucristo quiere para que el alma se despierta ante la presencia de Dios. Entonces, dale gloria, dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Con mis hermanos pastores, bienaventurados a ellos, estar la piel del puerto, para que el pueblo esté bien animado. Estamos, aquí estamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No como nosotros queremos, sino que como Jesucristo lo quiere. La forma de decisión del pueblo. Por eso nos hermanos Israel voló